8, que fue como en la entrega de guardia, y lo hice mis compañeros, y otro como a las 10. Ahí Ajá. Es que quiero ponerlo en pantalla completa. Ahí está. La silla. El 22 es el 22. ¿Cómo estás? Era 22:05, pero no funcionó la cámara, entonces lo subieron a 22. ¿Y el 22? 22, no sé, ese es el otro ingreso. Ajá. Buenos días. ¿Sí me escucho? Sí. Vamos a comenzar con la clase. Vamos a ver trastornos ácido-base, en específico acidosis y alcalosis metabólica. Vamos a recordar un poco de lo que vimos ayer. Tenemos que la definición de un trastorno ácido-base van a ser cambios patológicos en la presión parcial de dióxido de carbono o en el bicarbonato sérico, y esto nos van a producir valores anormales en el pH arterial. Podemos tener diferentes tipos de trastornos primarios, como vimos el día de ayer. Pueden ser la acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica y alcalosis metabólica. En esta presentación vamos a ver acidosis metabólica, puede ser de anion gap elevado o anion gap normal, lo vamos a ver después. Y alcalosis metabólica puede ser por ganancia propia de bicarbonato o álcalis o la pérdida de hidrogeniones. Existen 3 métodos para poder valorar los desequilibrios ácido-base. El primero es el método fisiológico, también conocido como tradicional. Es el que está basado en el bicarbonato y es en el que vamos a ver esta presentación, y es el que generalmente se usa. Existe el método por exceso de base y el físico-químico cuantitativo. También el día de ayer vimos lo que fue el método fisiológico. Tenemos que recordar esta tablita que desde el día de ayer estamos viendo para poder conocer los trastornos ácido-base que sean primarios y conocer el mecanismo compensador para valorar esa respuesta compensatoria si está dentro de valores esperados. Disculpa, Luis, no se ve tu presentación, se quedó en la pura portada, dice trastornos ácido-base no avanzado. ¿Y eso? Voy. Gracias. ¿No se ve? ¿Ahí? A ver si quieres un método. Sigue viendo así. ¿Y eso? Está como si fuera doble paquete. Como si fuera. No sé la conexión de internet. No. Dicen que no ven la presentación de los que son yo no estoy tan del otro lado de la pantalla. Sí. ¿En dónde le pongo? Es lo mismo. Tal que la presentación.
Es como si fuera segunda pantalla, ¿no? Ajá, sí. ¿No? Si le dan de dejar de. Estás Ajá, aquí. está. Ajá, hay que dejar de compartir. Y luego, Tu presentación. ah, es esa, sí. Ahí A ya se ver, ve, pregúntale si ya ven. Ya. ¿Ya? ya. Sí. Ok. Sí, a ver, dale. Y ahora dale presentar. A la grande. Hay que arrastrar la pantalla hacia el otro escritorio. Ya Es quedó. que ya era esa, ¿Ya? la que estaba Ya. otra. Pero para pantalla completa. Ya quedó. Ah, A ver. Sí, Se ve así. sí, ya. Ahora sí ya se ve, ¿verdad? Un mini split. Sí, ya se ve. A ver, dale. Sí, ya. Aquí ya se ve. Sí, está perfecto. Bueno, entonces rápido otra vez. Van a hacer cambios en la presión parcial de CO2, bicarbonato. Vamos a tener los trastornos primarios, que puede ser acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Ahorita vamos a ver lo que es acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Los tres métodos para valorar los desequilibrios: el fisiológico, el exceso de base y el físico-químico. El que vamos a utilizar es el método tradicional o basado en el bicarbonato. Tenemos que tener en cuenta estos valores para poder conocer si es un trastorno ácido-base primario y valorar la respuesta compensatoria para conocer si estamos dentro de una respuesta esperada o no esperada. Por ejemplo, en la acidosis metabólica hay que tener en cuenta que por cada miliequivalente de bicarbonato que disminuya, la PCO2 también va a disminuir en 1.2 milímetros de mercurio. Y es la fórmula que vimos ayer, la de Winter, que es el bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. En alcalosis metabólica, por cada incremento de bicarbonato, la PCO2 va a incrementar en 0.7 milímetros de mercurio. Entonces estos datos los tenemos que tener bien en cuenta para poder conocer si estamos ante una respuesta compensatoria normal o hay algún trastorno ácido-base agregado y que se vuelva un trastorno mixto. Estos son los 5 pasos que vimos el día de ayer para conocer, para poder valorar bien una gasometría. Nada más los vamos a mencionar porque el día de ayer los vimos. El primer paso es validar propiamente los niveles de hidrogeniones para conocer si corresponde con el pH. Y aquí está la tablita con los niveles de hidrogeniones y el valor que le correspondería al pH. Se calcula mediante la fórmula de Henderson-Hasselbalch modificada, que va a ser 24 por PCO2 entre los niveles séricos de bicarbonato. El segundo paso sería valorar el trastorno ácido-base primario. El tercer paso sería valorar una adecuada compensación con estos valores que ya vimos. El cuarto paso sería calcular la brecha aniónica en el caso de acidosis metabólica para poder conocer si es de brecha aniónica amplia o elevada o brecha aniónica normal. Podemos usar estas mnemotecnias para conocer si es de las causas que van a incrementar la brecha aniónica. Por ejemplo, es la de Mudd-Piles y la de Goldmark. El día de ayer vimos la de Goldmark, la de Mudd-Piles, y Goldmark sería, por ejemplo, glicoles, oxoprolina, L-lactato, D-lactato, metanol, aspirina, falla renal y cetoacidosis. Y en Mudd-Piles es básicamente las mismas causas: metanol, uremia, cetoacidosis diabética, L-lactato, etilenglicol, salicilatos. Y por último, necesitamos valorar el delta radio, que va a ser la diferencia de anion gap entre la diferencia del bicarbonato. Vamos a tener valores que el delta ratio tiene que ser un valor normal de 1 a 2, en donde vamos a estar hablando de una acidosis metabólica
de anion gap elevado pura. Por el contrario, si el delta radio nos sale por arriba de 2, podemos sospechar que existe una acidosis metabólica con una existencia de una alcalosis metabólica sobreagregada. Por el contrario, si es menos de 1, esto significa que va a haber menores niveles de bicarbonato de lo esperado y podemos sospechar que existe una acidosis metabólica agregada de anion gap no elevado, como la acidosis hiperclorémica. Entrando ahora propiamente a lo que es el tema, la acidosis metabólica puede ser por 3 causas principalmente, ya sea una pérdida de bicarbonato renal o gastrointestinal, una retención de hidrogeniones por una función renal deficiente, o la adición endógena o exógena de ácidos fuertes. El mecanismo primario en una acidosis metabólica va a ser la disminución del bicarbonato con una respuesta o mecanismo compensador de disminución de la PCO2 debido a hiperventilación. El pH lo vamos a encontrar por debajo de 7.35. Las manifestaciones clínicas de la acidosis metabólica son muy variadas, pero dentro del sistema cardiovascular podemos encontrar que un pH de 7.2 va a incrementar la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Por el contrario, a un pH de 7.1 va a haber una disminución de la contractibilidad. Al igual, la respuesta a las catecolaminas va a ser menor. Y el flujo sanguíneo hepático y renal también va a estar disminuido. Va a haber una vasodilatación periférica que nos va a causar hipotensión. En el sistema neurológico vamos a encontrar un incremento de la estimulación simpática, el estado mental alterado, incremento del flujo sanguíneo cerebral, y dentro del respiratorio vamos a tener que hay un incremento de la frecuencia ventilatoria, esto por el mecanismo compensador para barrer CO2. El tratamiento siempre tiene que ir encaminado al trastorno que causa el desequilibrio ácido-base. Por ejemplo, en casos de cetoacidosis diabética, de acidosis metabólica de anion gap elevado, hay que estar siempre enfocado a la causa que va a desencadenar el trastorno ácido-base. Por ejemplo, en cetoacidosis, el tratamiento con la insulina, la infusión de insulina y la restitución de líquidos. En acidosis láctica, tratar la sepsis, iniciar la resucitación de volumen. En intoxicación por alcohol, tal vez la hemodiálisis. Siempre tenemos que tratar la causa desencadenante. Encontré este artículo que es el de manejo y diagnóstico de acidosis metabólica de una guía de expertos francesa. Este artículo hicieron recomendaciones basado en la metodología de Gray, en donde hay una recomendación fuerte que debería de usarse, va a ser una recomendación Grade 1+, y recomendación Grade 2+ es una recomendación opcional que probablemente debería de hacerse. Grado 2- es probablemente no debería de hacerse, y grado 1- que no debería de hacerse. Y por último está la opinión de los expertos. Aquí en esta guía concluyen de resultados. Por ejemplo, con una recomendación 2+ en tratamiento de cetoacidosis diabética, que la administración de insulina se prefiere la administración intravenosa sobre la subcutánea, con una recomendación 2- de que no debería darse el tratamiento con el bolo de insulina antes de la infusión intravenosa de insulina. Es lo que no está recomendado de hacer. Una recomendación 2+, por ejemplo, está la administración de dosis bajas de insulina intravenosa, y dentro de la opinión de expertos nos dicen que a una dosis inicial de 0.1 unidades por kilo, sin exceder las 10 unidades por hora. Asimismo, con una recomendación 2+ que probablemente debería de usarse, es el uso de bicarbonato de sodio
Pero aquí es una cuestión un tanto enfocada en este grupo de pacientes, que es pacientes de la unidad de terapia intensiva con daño moderado o severo de la función renal. Y con una recomendación 1-, que el bicarbonato de sodio no debería de ser administrado rutinariamente en el manejo del choque, ni en el manejo de cetoacidosis diabética. Únicamente, entonces, vamos a ver qué es en este subgrupo de pacientes con daño renal severo a moderado. Ya se trabó. Dentro de la opinión de expertos, nos habla de que en el manejo de choque e insuficiencia renal prefieren el uso de terapia sustitutiva de la función renal temprana con un pH igual o menor de 7.15. Este artículo que encontré sobre el uso de bicarbonato fue realizado en 26 unidades de terapia intensiva en Francia y compararon, es un estudio multicéntrico, fue randomizado de fase 3, donde se comparó el uso de bicarbonato sobre el tratamiento estándar en pacientes de la terapia intensiva con un pH menor de 7.20, PCO2 menor de 45 y un bicarbonato de sodio menor de 20. Aquí compararon el tratamiento estándar con bicarbonato, sobre un tratamiento estándar. El rango de dosis de bicarbonato usada fue desde 125 a 250 ml en promedio, pero hubo un máximo hasta de 1000 en las primeras 24 horas. Se realizó tres agrupaciones de subgrupos, en uno en población general, el siguiente dependiendo del estado de choque, y el siguiente subgrupo fue con daño renal agudo, con un Akin score de 2 a 3. El desenlace primario, que fue medir la mortalidad a los 28 días en la población general, vemos que no se cumplió. No hubo una disminución significativa en el grupo tratado con bicarbonato de sodio, ya que la P fue de 0.07. Sin embargo, en los pacientes con el subgrupo de Akin score 2 a 3, la mortalidad a los 28 días, vemos que en el grupo que se usó el tratamiento con bicarbonato disminuyó, y con una P significativa que fue menor de 0.04. Asimismo, dentro de los desenlaces secundarios, en la población general vemos que sí fue significativa la P. La disminución del uso de terapia sustitutiva de la función renal dentro de la estancia in UCI disminuyó en los pacientes tratados con bicarbonato con una P significativa de 0.0009. También el inicio de la terapia sustitutiva de la función renal se retrasó en aquellos pacientes que fueron tratados con bicarbonato con una P significativa de 0.0001. Lo mismo pasó dentro del subgrupo con Akin score 2 a 3, en donde se retrasó el inicio de la terapia sustitutiva de la función renal, y también se retrasó el uso de la terapia dentro de UCI. En estas gráficas nos muestra la población en general y la población con el subgrupo de Akin score 2 a 3, en donde la P sí fue significativa en este subgrupo. Aquí en el forest plot podemos ver que en el Akin score de 2 a 3 está a favor del tratamiento con bicarbonato, pero con un intervalo amplio que va de menos 33 a menos 2.3. Este otro artículo que fue
en la unidad de terapia intensiva, 14 unidades de terapia intensiva en Italia. Aquí determinaron el efecto del uso de bicarbonato de sodio en pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 3 a 5, y lo compararon con un tratamiento estándar. El desenlace primario era medir la mortalidad por todas las causas de la mortalidad y el retraso en el uso de terapia sustitutiva de la función renal. Aquí en esta gráfica podemos ver que disminuyó con el uso de bicarbonato la mortalidad en los pacientes que fueron tratados con bicarbonato en un seguimiento de 36 meses con una P significativa menor de 0.016. Y asimismo, el retraso en el inicio de la diálisis, de la terapia sustitutiva de la función renal, a un seguimiento de 36 meses, fue menor dentro del grupo de pacientes con una enfermedad renal crónica de 3 a 5, con el uso de bicarbonato, con una P de 0.0048. Ahora pasamos a la alcalosis metabólica. Que la alcalosis metabólica se va a definir como un aumento primario en el suero de bicarbonato y vamos a tener los trastornos primarios de alcalosis metabólica, que va a ser un aumento en los niveles de bicarbonato y una respuesta secundaria con un aumento de los niveles de PCO2 debido a un mecanismo compensatorio que va a ser la hipoventilación. Para que se genere la alcalosis metabólica vamos a tener 3 fases. Primero, una fase de generación, en la que va a ocurrir ya sea por la pérdida de hidrogeniones o la ganancia propiamente de bicarbonato o de algún álcali añadido. La segunda fase va a ser la fase de mantenimiento, en donde se va a perpetuar esta misma alcalosis metabólica debido a diversas cuestiones, que pueden ser 1, la depresión de volumen, 2, la depresión de cloro, la depresión de potasio, una menor tasa de filtración glomerular o un exceso de actividad mineralocorticoide. Todos estos mecanismos van a perpetuar que siga en curso la alcalosis metabólica. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, en la depresión de cloro. Va a haber una menor reabsorción de potasio por el transportador sodio-potasio 2-cloro, que se va a encontrar en la porción ascendente del asa de Henle. Al haber una menor reabsorción de potasio, también va a haber una menor reabsorción de sodio por este mismo transportador de sodio-potasio 2-cloro, y va a haber más sodio en el túbulo colector. Entonces, al haber más sodio, se va a incrementar la reabsorción de sodio por los canales epiteliales de sodio, y esto nos va a favorecer a la expresión de potasio y de hidrogeniones. Con esta pérdida de hidrogeniones, pues va a ir perpetuando la alcalosis metabólica, y asimismo nos va a ir depletando el potasio y se va haciendo un círculo para que perpetúe y se mantenga esta alcalosis. Asimismo, por la depresión de cloro, va a haber una menor secreción de bicarbonato por el transportador de cloro-bicarbonato. Al haber una depresión de volumen, va a haber menor filtración de bicarbonato y una mayor reabsorción de bicarbonato en el túbulo proximal. Y también vamos a tener la menor secreción de bicarbonato por el intercambiador de cloro-bicarbonato. Entonces, todas estas cuestiones nos van a hacer que se mantenga y perpetúe la alcalosis metabólica. Y por último está la fase de recuperación, en la que se va a hacer una corrección de todos estos mecanismos que van a perpetuar la alcalosis, con una corrección del cloro, del potasio, y es muy importante tratar las causas subyacentes que van a perpetuar esta alcalosis. La respuesta respiratoria a la alcalosis metabólica tenemos que tener en cuenta para conocer el mecanismo compensador y podernos dar cuenta si estamos en una alcalosis metabólica pura o que está un trastorno mixto.
Entonces, por cada incremento del bicarbonato, vamos a tener en cuenta que la PSO2 también va a incrementar 0.7 milímetros de mercurio. Ahora bien, vamos a tener la clasificación de alcalosis metabólica en dos: aquellas que son respondedoras a cloruro y aquellas que son resistentes a cloruro. Dentro de las respondedoras a cloro, vamos a tener las causas gastrointestinales y renales como las más importantes. Dentro de las causas gastrointestinales podemos tener el vómito y la succión nasogástrica. Y dentro de las causas renales es el uso de diuréticos lo que generalmente encontramos. Dentro de las alcalosis que son resistentes a cloro, podemos tener asociadas a hipertensión o con una tensión arterial normal. Las asociadas a hipertensión puede haber de dos tipos y es lo que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, unas con elevación de renina y las otras con una renina plasmática normal o incluso baja. Entonces ahí podemos hacer la diferenciación de hiperaldosteronismo primario o secundario. Esto lo vamos a ver en un esquema al final. Y dentro de las que son asociadas a normotensión, podemos encontrar los trastornos genéticos, como el síndrome de Bartter y el de Gitman. Esto de los trastornos genéticos vamos a tener que es causado por algunas mutaciones en los canales transportadores de sodio, potasio, 2-cloro, en el asa ascendente, en la porción ascendente del asa de Henle. Esta mutación nos va a llevar al síndrome de Bartter, mientras que la mutación en el túbulo contorneado distal nos va a llevar al síndrome de Gilman, y este es por una mutación en el cotransportador de sodio-cloro. Por último, en el túbulo colector, la mutación en el conducto epitelial de sodio nos va a estar causando el síndrome de Liddle. Hay diferentes tipos de síndrome de Bartter, pero el más común es el tipo 1, en donde, como vimos en la diapositiva pasada, que va a ser por una mutación en el cotransportador sodio-potasio 2-cloro, es una herencia autosómica recesiva, y las características clínicas que vamos a tener la alcalosis metabólica, junto con todos los mecanismos que perpetúan esta alcalosis metabólica, que va a ser la hipocalemia, hipomagnesemia, y aquí la diferencia es, como vimos, entra dentro de las causas que son no respondedoras a cloro, pero dentro del subgrupo donde la tensión arterial está normal. Para poderla diferenciar del síndrome de Bartter con el de Gilman, vamos a tener que en el síndrome de Gilman va a haber una hipocalciuria, mientras que en el síndrome de Bartter hay hipercalciuria. El síndrome de Gilman va a ser por una mutación en el cotransportador de sodio-cloro en el túbulo contorneado distal. Y esta tiene la característica de que puede ser en un rango de edad muy variable, pero generalmente se diagnostica en edades tempranas. E igual vamos a tener la alcalosis metabólica con los mecanismos que van a perpetuar la alcalosis metabólica, como es la hipocalemia, hipocloremia, hipomagnesemia. Aquí lo que vimos de la diferencia con el síndrome de Bartter es que hay hipocalciuria y la tensión arterial la vamos a encontrar normal. Dentro del síndrome de Liddle va a haber una mutación en el canal epitelial de sodio en el túbulo colector. Aquí vamos a encontrar, a diferencia de los otros síndromes, va a haber hipertensión. Igual vamos a encontrar la alcalosis metabólica, la hipocalemia. Va a haber hipertensión, pero con niveles normales de renina y aldosterona. Y esa hipertensión va a ser respondedora a miloride. Esto de lo pasado fueron las causas genéticas por mutaciones. Dentro de las causas adquiridas podemos tener que existe el aldosteronismo primario por una secreción autónoma de aldosterona, ya sea por un adenoma adrenal o hiperplasia de la glándula suprarrenal. Vamos a tener igual hipocalemia, hipertensión y alcalosis metabólica.
al ser primario no va a haber una elevación de los niveles de renina, angiotensina y aldosterona, mientras que en las causas secundarias sí va a haber una elevación de los niveles de renina, aldosterona, como puede ser el caso de una hipertensión maligna o la estenosis de la arteria renal. También dentro de las causas adquiridas puede ser una poshipercápnica debido a una corrección rápida de la acidosis respiratoria, ya que el mecanismo compensador a nivel renal de eliminación de bicarbonato tarda un poco más y esto nos puede llevar a una alcalosis metabólica transitoria. El uso de diuréticos es muy frecuente. Generalmente se ve más con el uso de diuréticos tiacídicos que con el uso de diuréticos de asa. Y el vómito y la succión nasogástrica van a ser las causas más comunes de alcalosis metabólica por la pérdida de ácido clorhídrico. Las manifestaciones clínicas vamos a igual tener que son muy variables. Por ejemplo, en el sistema nervioso central va a haber una reducción en el flujo sanguíneo, confusión, obnubilación. Dentro del sistema neuromuscular vamos a tener un incremento de la excitabilidad, puede haber tetania. En el cardiovascular, una reducción del gasto cardíaco, reducción del flujo coronario, vasoconstricción arteriolar. Y del pulmonar vamos a tener una hipoventilación como parte de un mecanismo compensatorio para retener CO2. Este es el diagrama que les comentaba para poder distinguir si es una alcalosis metabólica respondedora a cloro o no respondedora a cloro. Tenemos que medir el cloro urinario y si es menor o mayor a 20, vamos a tener que es una alcalosis metabólica respondedora a cloro. Dentro de las causas más comunes son las gastrointestinales, como es el vómito o la succión nasogástrica. Ahora bien, por el contrario, si es mayor a 20, tenemos que medir el potasio urinario e igual valorar la concentración de potasio urinario si es menor a 20 o mayor a 20. Si es menor a 20, nos puede hacer sospechar por un uso de laxantes o una depresión de potasio severa. Por el contrario, si es mayor a 20, es aquí cuando tenemos que revisar la tensión arterial. Si la tensión arterial es normal o baja, o si es alta. Si es normal o baja, vamos a tener en cuenta que son los trastornos genéticos, como el síndrome de Bartter o el de Gilman, y para poderlos diferenciar, habíamos dicho que hay que medir la concentración de calcio urinario. Vamos a encontrar la baja en el síndrome de Gilman y el calcio urinario alto en el de Bartter. Si la presión arterial está alta, hay que medir los niveles de renina. Si los tenemos bajos o altos, en este caso, por ejemplo, si los tenemos altos, vamos a tener que es hiperaldosteronismo secundario y se puede dar por una estenosis de la arteria renal, una hipertensión arterial maligna o síndrome de Cushing, mientras que si los tenemos bajos, es hiperaldosteronismo primario propiamente dicho. El tratamiento, igual vamos a tener que es siempre la corrección de la causa específica y de los mecanismos que van a estar perpetuando esta alcalosis metabólica. Para la depresión de volumen, basta simplemente con administrar una solución salina, ya que muchos pacientes responden a la administración de solución salina, ya que va a reemplazar esas pérdidas de cloro que van a estar perpetuando la alcalosis metabólica. En casos de depresión de potasio, podemos administrar cloruro de potasio en casos de hipocalemia severa. Hay que tener en cuenta que hay que evitar las soluciones Ringer lactato por el aporte de bicarbonato que nos aportan. Se prefiere por eso el uso de solución salina. Y la acetosalamida, 250 miligramos 2 veces al día en pacientes sobre todo con sobrecarga de volumen y función renal normal. Y podemos usar el uso de la administración IV de ácido clorhídrico, sobre todo en pacientes con un pH más de 7.5, en quien está en contraindicado la infusión de solución salina. Y esto a una velocidad de 0.2 miliequivalentes kilo hora,
Y para conocer el cálculo de déficit de ácido clorhídrico, podemos usar uso de esta fórmula. Por ejemplo, este es un paciente con 70 kilogramos, que tenemos el bicarbonato de sodio en 40 y lo queremos bajar a 34. Entonces va a haber una diferencia de bicarbonato de 6 y lo vamos a multiplicar por una constante de hidrogenadas que va a ser el 50%. Entonces multiplicamos el peso, 70 por 0.5, por la diferencia de bicarbonato a lo que lo queremos llevar, y esto nos va a dar los miliequivalentes de ácido clorhídrico, y hay que ponerlos a 0.2 miliequivalentes kilo hora. Y eso sería todo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Bueno. Bueno, muy bien. Pero primero que nada, la eterna pregunta de cuál es el bicarbonato, o en qué momento se debe administrar bicarbonato en el caso de una acidosis metabólica. Híjole, yo creo que es la pregunta es una de las preguntas que más se ha estudiado en medicina y que existen respuestas para todos lados, ¿no? Mm. La realidad es que en el contexto agudo, ahí sí depende básicamente de la severidad del cuadro y pues de cada quien, ¿no? Yo en lo particular, por lo general no me gusta administrar bicarbonato cuando tengo niveles de bicarbonato arriba de 10 o un pH mayor a 7. En ese contexto, la verdad es que yo sí, solamente ahí es cuando los llego a utilizar. En cuanto a los artículos que nos presentaste, la administración de bicarbonato habla más bien de un contexto crónico, porque es a muchos meses. Entonces ahí es la administración de bicarbonato, pero por vía oral. Y es lo que sí puede llegar a cambiar un poquito el pronóstico y el desenlace de los pacientes con enfermedad renal crónica. Pero a final de cuentas, lo único que cambia es el retraso, ¿no? De la terapia de reemplazo. No es que si administras bicarbonato, pues el paciente ya no va a terminar en terapia de reemplazo. Simplemente retrasa uno los requerimientos, ¿no? O el tiempo para requerir la terapia de reemplazo renal. Y por otro lado, en cuanto a la alcalosis, bueno, no olviden, bien lo comentó Héctor, el uso indiscriminado de diuréticos es una causa muy frecuente de alcalosis metabólica en el contexto hospitalario. Entonces, no es raro que tengamos pacientes que tengan algún diagnóstico por el cual están requiriendo el uso de diuréticos, llámese insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, misma insuficiencia renal, no lo sé, y que estén con grandes dosis de diuréticos y terminen con alcalosis metabólicas, ¿no? Entonces, es una complicación frecuente del uso de diuréticos. Si bien es cierto, los de ASA son son un poquito menos frecuente que lo causen, pero de todos modos a grandes dosis sí llegamos a ver este problema. Y por último, Héctor, criticar un poquito tu presentación. Yo creo que poner todas las diapositivas en inglés, o la mayoría de ellas en inglés, no es lo más adecuado. Todos lo hemos hecho, sin embargo, bueno, ustedes están en fase de formación y tienen tiempo para preparar sus presentaciones. Entonces, lo que yo esperaría es que tradujeran las diapositivas, o por ejemplo, cuando tomas un cuadro, de ese cuadro puedes tú mismo hacer otro cuadro y eso te sirve incluso para repasar y estudiar el tema. Entonces, cuando presentes un artículo, pues sí, preséntanos el título del artículo para respetar los derechos de autor, que es muy importante. Pero ya cuando vayas explicando y el grueso del artículo, pues ponnos una breve reseña en español. Y finalmente, también lo mismo, cuando te haces referencia a algún artículo y quieres resaltar los resultados,
o mostrarnos los resultados. No es necesario que nos digas cada uno de tus desenlaces, cuánto tuvo la P, etcétera. Nada, fueron significativos, hubo diferencias en tales, y listo. Porque si no se vuelve muy tedioso y nos perdemos entre tantos numeritos, ¿no? Entonces, esa sería mi petición, que por favor, en la medida de lo posible, eviten utilizar diapositivas totalmente en inglés. Yo creo que tienen tiempo suficiente para traducirlas y hacer sus propios cuadros. Y insisto, esto les sirve para estudiar el tema. Eso déjenlo para cuando ya sean adscritos y no tengan tiempo de hacer sus presentaciones, pues sí, un copy-paste, ¿no? Pero ahorita yo creo que como ejercicio, sí les pediría que por favor nos pongan la mayoría de la información en español. No sé si alguien quiera hacer algún otro comentario, algún otro apunte. ¿No? ¿Todo claro? Todo claro. Bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí. Le pediría a los médicos residentes de medicina interna y radio-onco que me esperen en línea. Los demás, pues muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Nada más es para comentarles la situación de las entregas de guardia. Bueno, no las entregas de guardia, en general el modo de trabajar y de los sectores. Digo, en términos generales, pues ya se dieron cuenta, pero hay algunos puntos en los cuales en estos días hemos tenido algunas fallas y quisiera comentarlos. Evidentemente, pues esto era lógico porque esto es nuevo y para todos ustedes. Entonces nos tenemos que ir poniendo de acuerdo sobre esto. Por ejemplo, los médicos que tienen guardia o que hacen guardia en el turno nocturno tienen que realizar las indicaciones para el día siguiente e imprimirlas y dejarlas en el sector temprano, ¿de acuerdo? Para que el grupo que entra ya tenga listas las indicaciones. Segundo, también los del turno nocturno deben elaborar todas las noches las solicitudes de laboratorio para el día siguiente y dejarlas en el sitio correspondiente para los laboratorios en cada sector. Para que al día siguiente el laboratorio llegue y tome las muestras de los pacientes que están hospitalizados. Tercero, los cultivos, cuando se tenga que tomar cultivos, esto es muy importante, los cultivos los reciben hasta las 10:30 de la mañana. Me imagino que ya se los dijeron en su tour por el laboratorio y todo esto, pero la verdad es que se ponen muy rudos en el laboratorio para recibirlos. Entonces, para evitarse un mal rato, todos los cultivos tienen que ser entregados antes de las 10:30 de la mañana, lo que son urocultivo y cultivos de secreciones, flemas, líquidos, etcétera. Ya los hemocultivos, esos pueden ser en cualquier momento del día, no hay ningún problema. ¿Qué otra cosa les iba yo a comentar? Tienen que revisar que ahorita pues contamos con personal que nos apoya para las notas en el turno matutino, pero en turno vespertino, turno nocturno, si hay ingresos, si hay pacientes graves, si se hicieron modificaciones grandes al tratamiento, se tiene que poner una nota en el sistema aclarando estas situaciones. ¿De acuerdo? Ya todos tienen el expediente habilitado, su clave de expediente electrónico habilitada. Entonces, para que hagan uso de ella y pongan esas notas en dado caso. En cuanto a los ingresos tienen que ser, cuando llegue un paciente, pues ustedes tendrán que hacer la nota de ingreso. Esa nota de ingreso, siempre lo ideal es que vayan acompañados del adscrito a revisar al paciente para que de manera conjunta lleguen a conclusiones y concluyan un tratamiento o una ruta de abordaje, de diagnóstico y tratamiento de manera consensuada. Y eso plasmarlo en la nota de ingreso.
idealmente, bueno, respaldar con uno o dos bibliografías el comentario que hagan en la parte de análisis al ingreso. En tiempos normales, los ingresos se presentan uno por uno y se revisan las notas y se lee todo el ingreso. Entonces, en esta ocasión, bueno, es difícil por la cantidad de pacientes que tenemos y por los sectores que tenemos, pero eso no nos exime de hacer los ingresos y de estar pendientes de realizarlos de manera adecuada para evitarnos que más adelante, cuando se restablezca el funcionamiento habitual del hospital, ustedes tengan problemas en la elaboración de los ingresos, ¿de acuerdo? Entonces, así tiene que ser. ¿Qué otra cosa? Eh, ah, las notas de evolución, los ingresos, la rutina, los laboratorios. ¿Tienen alguna duda sobre todo esto del funcionamiento del hospital o han tenido algún problema? Y yo tengo una duda. Sí. ¿En lo de las notas de evolución se hacen solo en la mañana y en la noche o cómo se hacen esas? No, Mari Carmen, mira, normalmente la nota de evolución, o sea, lo que dice la norma oficial del expediente clínico es que todo paciente tiene que tener una nota de evolución al día. Entonces, si es un paciente estable, que no tiene mayor compromiso, con una nota de evolución al día basta. Y esta pues casi siempre la ponemos en el turno matutino. Pero, insisto, si hay alguna modificación, si hay algún cambio importante en el tratamiento, si hay, si el paciente se puso grave, etcétera, pues habrá que poner las notas que sean necesarias, ¿de acuerdo? Ok, gracias. ¿De qué? ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo tengo una duda, doctor. Sí, ¿qué pasó, ¿La entrega de guardia es con todos los doctores o con que le entreguemos guardia a nuestros compañeros que se van a quedar en nuestra área? Mira, eso depende de cada médico. En la entrega de guardia de la mañana a la tarde, por lo general, a Alejandra Servín sí le gusta que le platiquen a los pacientes. ¿eh? Entonces sí les recomiendo que se acerquen a ella y le platiquen. A lo mejor, pues no todos, pero sí los pendientes más relevantes. En la noche, la verdad es que no sé cómo trabaja, depende de cada uno de los adscritos. En la mañana a mí me han entregado algunos pacientes y también es muy importante, o sea, es ponerse de acuerdo con el adscrito si le van o no a entregar, pero entre ustedes siempre se tienen que entregarlo a los pacientes, ¿de acuerdo? Para que no haya pérdida de la información entre un turno y otro y haya olvidos, ¿no? De que, por ejemplo, es que el paciente fulanito de tal se tenía que cultivar, pero pues nadie me dijo que hizo fiebre ayer, yo no me di cuenta y pues no se cultivó, pues, pasó la hora y ya perdimos no 24, sino 48 horas. Entonces, ese tipo de cosas que son por falta de comunicación, de la manera, lo podemos evitar platicándonos los pendientes de los pacientes, ¿de acuerdo? Otra manera también de estar en contacto y que este tipo de cosas no pasen, pues es crear chats. Nosotros, al menos en el 2.1, existen 2 chats, uno por cada guardia, en el cual están prácticamente ya todos tus compañeros que rotan ahorita en el 2.1. Estamos los adscritos de la guardia A, está en el otro chat los adscritos de la guardia B, y así pues se disminuye un poquito el riesgo de fuga de información, ¿no? Entonces, sí es importante siempre platicarnos los pendientes, platicarnos los cambios, las modificaciones que se tengan que hacer para que se le dé seguimiento a los pacientes, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, pues seguramente sobre la marcha Doctor, irán surgiendo, ¿sí? ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué pasó, Daniel? Tenía una duda sobre, bueno, es que estuvimos en el 2.4 y hay algunos pacientes en donde se están utilizando el salmeterol con fluticasona, entonces quería preguntarle a usted si hay como algún comentario consensuado entre el equipo de medicina interna o quien atiende
para el uso del medicamento. Ok, tendremos que revisar la cuestión esta del flujograma para que todos estemos empapados bien de cómo sigue, qué ruta se sigue con los pacientes con COVID. Ahora, una vez ya que el paciente está hospitalizado y que ya siguió el flujograma y que durante la evolución de la hospitalización va presentando diferentes situaciones, eso ya depende de cada médico el irlas resolviendo. Si tienes salmeterol con fluticasona, me imagino o quiero creer que traía alguna neumopatía de base o que presentó alguna situación ahorita aquí en el hospital de broncoespasmo, de algo, exacerbación, no sé. Entonces, debe haber, o quiero creer que hay alguna justificación para su uso. No lo sé porque no conozco el caso en particular, pero no está prohibido, siempre y cuando sean en inhaladores. Comentábamos el otro día de lo de las micronebulizaciones. Quizá por el tiempo de evolución ya podríamos utilizarlas, pero bueno, en el hospital no permite el servicio de inhalo las micronebulizaciones. Esa es una. Y dos, habría que conocer el contexto del paciente. No es que esté mal, pero tampoco, o sea, si lo requieres, pues se lo puedes dar, ¿no? O sea, no hay ningún tema con eso, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Oiga, buenos días, yo tengo una duda. Dime. ¿Existen como días para las rutinas, o sea, para los laboratorios de rutina, sobre todo del perfil de COVID de seguimiento, o depende de cada sector? Mira, la verdad es que yo ya tiene muchos meses que solamente veo los pacientes intubados. Entonces, cuando estuve en sector viendo pacientes no intubados, normalmente se pedía rutina o el perfil COVID de seguimiento los días lunes y los días jueves para que se tomaran lunes y jueves. Es decir, se dejaban solicitudes domingo y miércoles en la noche. Eso era hace como pues ya casi 6 meses que estuve yo en el 2-4 y que así lo manejábamos prácticamente en todos los sectores, en el 2-4, en el 2-3, en el 2-2, que todavía no era de puros tubos, y en el cuarto piso. Pero en realidad depende más bien del jefe de sector de cada área, ¿no? Sería platicarlo en cada una de las guardias con el jefe de sector, qué días prefiere que se tomen los laboratorios, si son días fijos o ellos van diciendo qué días se toman la rutina cada quien, etcétera. En el caso de los pacientes que están intubados, que prácticamente es una terapia intensiva o intermedia, a todos les tomamos laboratorios todos los días, incluida la gasometría. Entonces, depende más bien del sector. Ahí en el 2-4 sería cosa de hablar con Sandra Domínguez y con, ¿quién está en la guardia contraria? Bueno, ayer el doctor, creo que es Alonso, el hematólogo. Ajá. Nos comentó a mí y a Ruth que él prefiere que el perfil de seguimiento se tome lunes, miércoles y viernes. Ok, está bien. O sea, depende de más bien de cada jefe de sector cómo va a administrar sus recursos, ¿no? Cómo los van solicitando. Entonces, si ya el encargado del sector les pidió que fuera lunes, miércoles y viernes, pues habrá que tomar en cuenta su solicitud, ¿no? Sí, claro. Y, por ejemplo, para el censo, porque muchas veces ponían transaminasas, ¿no? Pero las transaminasas estaban mal, entonces estaban en rangos normales. Entonces, sí llegó a mencionar que no era necesario reportar los laboratorios que están en rango normal, que si había alguna eventualidad, que sí se anotara, pero que nada más en cuanto a la biometría fuera la hemoglobina, el hematócrito y los leucos, y en especial enfoque en los neutros si tiene una sobreinfección sobreagregada, y los linfocitos en caso para evaluar la severidad de COVID, y nada más, el sodio, potasio y la química sanguínea. Y ya después en la otra parte del censo, sí, todos los marcadores inflamatorios, pero omitir los laboratorios que están en rangos normales. Bueno, eso también, insisto, esa es manera de trabajar de cada quien. Usualmente en aras de abreviar tiempo, pues bueno, de manera muy frecuente, los laboratorios y aquellos estudios que se reportan normales
pues no se comentan como tal, no se describen, ¿no? Pero sí puedes poner pruebas de funcionamiento hepático normales, puedes poner, no sé, química sanguínea normal, perfil de coagulación en rangos normales, etcétera, ¿no? Y no detenerte a ponerle TP de tanto, TTP de tanto, INR de tanto. En aras de abreviar tiempo es válido. Evidentemente, pues en las notas de ingreso, pues sí tendrán que llevar los laboratorios completos e íntegros. Pero en una nota de evolución, pues sí es válido, ¿eh? Es válido hacer eso. Ok, va, gracias. Eso en el caso de notas de evolución, ¿cierto? Pero si es en el censo que, por ejemplo, tenemos que estar Ah, actualizando. no, en el censo lo tienen que poner, si no, no puede uno adivinar, claro. Ok. Sí, por supuesto. Incluso es relevante, por ejemplo, que aunque tengas 3 determinaciones, por decir algo, de creatinina normales, la primera está en 0.6, la segunda está en 0.8 y la tercera está en 1.1, las 3 están en rangos de normalidad, pero evidentemente hay una tendencia ascendente, ¿no? Entonces sí es importante comentar eso, ¿no? Tiene creatinina normal, pero está incrementando, ya duplicó su valor basal, etcétera, ¿no? Son comentarios que te sirven mucho más que el valor solo, porque el valor solo tal vez te dice, pues está normal, pero en realidad la tendencia es que va para arriba y que ese paciente puede estar empezando a desarrollar una lesión renal aguda. Sí. De acuerdo. ¿Algo más? Doctor, una pregunta. Una pregunta. A los ingresos, por ejemplo, es que ayer me ingresaron 2 pacientes y tenían laboratorios del mismo día, o sea, de ayer mismo, pero me dijo la doctora que le pidiera otra vez laboratorios para hoy de ingreso. ¿Siempre se les piden de ingreso aunque tengan laboratorios de un día previo? No siempre se piden. Habría que ver cuál fue la justificación para hacer eso. Si tenía algo alterado, y querían ver un control, o si en los laboratorios de ingreso muchas veces no viene completo el perfil, o no tienes procalcitonina, o no tienes ferritina, o no tienes dímero, o no tienes algún marcador que necesites, y que solamente se toma en la rutina. Entonces muchas veces también por eso se hace, pero de manera habitual, no es una práctica, pues ni común ni adecuada, ¿no? Existen varios artículos que han demostrado que los pacientes llegan a perder entre 2 y 3 gramos de hemoglobina solamente por punciones intrahospitalarias, que muchas de esas no son totalmente necesarias. Habrá ocasiones en las que sí son necesarias, pero la gran mayoría de las veces, pues no. O sea, si tienes una biometría que estaba normal a su ingreso, la de control se está normal, pues 12 horas después, la verdad es que no esperas que haya gran cambio, ¿no? A no ser que haya habido un sangrado evidente o alguna situación muy clara. No esperarías gran cambio. Entonces, en ese contexto, bueno, ustedes como médicos en formación, pues están obligados a seguir las instrucciones de los médicos adscritos. Sin embargo, pues no está mal, ni es mal visto, ni siempre y cuando se haga con respeto, que se cuestione esa indicación de, oiga, doctora, es que pues tiene laboratorios de ayer a las 8 de la mañana, tiene laboratorios de hoy a las 8 de la mañana, tiene laboratorios de hoy a las 6 de la tarde, todavía le pido rutina para mañana, pues, ¿qué esperamos que cambie en esos estudios, no? Entonces, sí se puede criticar por el motivo, siempre y cuando se haga con respeto y sin ofender a nadie, ¿no? Preguntar el motivo por el cual se solicitan esos estudios con tanta frecuencia. Y la otra, puede ser que haya habido alguna situación que tú no alcanzaste a visualizar y por el cual se pidió la rutina, o simplemente puede ser que se le haya olvidado que ya tenía laboratorio, no lo sé, la verdad es que no sé el motivo, pero sí no tendría indicación si no hay ninguna evidencia de algún deterioro o algún cambio, o si los laboratorios de ingreso estaban totalmente completos, no le faltaba ningún marcador. Si no es el caso, pues no, pareciera que no tendría indicación de repetir esos estudios. Ernesto, ibas a comentar algo. Sí, bueno, ahorita con lo que acaba de decir, nosotros, o sea, también podemos tomar laboratorios a juicio propio o todos lo tenemos que tener con permiso del adscrito. Por ejemplo, hay pacientes que, o sea, no tienen ninguna dato de evolución tórpida
fiebre o algún otro problema y les inician antibióticos o algo por el estilo. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos solicitar ahí un estudio de secreciones o algo. Claro, ok. Hay una práctica muy común y en COVID es más del uso y el abuso de antibióticos, ¿no? Eso se ha notado de manera generalizada en todo el mundo. De hecho, hay varios artículos que demuestran que el uso de antibióticos en COVID incrementa la mortalidad. Ahora, el por qué se siguen utilizando, bueno, no lo sé, pero se sigue utilizando. Ustedes tienen su propio juicio clínico, ustedes son médicos, todos, ya titulados, a los cuales solamente les falta, a algunos solamente les falta que les den el papel, pero todos tienen un título, tienen un examen de grado y tienen su propio juicio. Nadie, absolutamente nadie, te puede criticar o te puede regañar o te puede decir algo porque tú, por iniciativa propia, decidas tomarle algún estudio a un paciente, siempre y cuando tú lo puedas justificar, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué le tomaste esta biometría a este paciente? Bueno, pues es que le iniciaron un antibiótico en la mañana, los leucos estaban normales y yo quería pues, corroborar el motivo por el cual le iniciaron el antibiótico. Ah, ok, perfecto, no hay ningún problema. Pero, por el contrario, si existe un dato claro que amerite una toma de laboratorio y no se lo tomas, ahí sí te pueden recriminar, sí te pueden decir, oye Ernesto, ¿por qué no le tomaste la biometría si el cuate está consangrado tubo digestivo alto? ¿No? Entonces, sí, por supuesto, y al contrario, se les debe aplaudir y reconocer la iniciativa de que tomen decisiones en pro de mejorar la salud de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, nadie te va a recriminar si tú decides tomar un laboratorio porque ves al paciente mal. Si decides tomarle una gasometría a un paciente que ves que está progresando en la falla respiratoria, que está haciendo insuficiencia respiratoria más profunda, que incrementó sus requerimientos de oxígeno, nadie te lo va a recriminar, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que pueden tomar la iniciativa de tomar cualquier tipo de estudio siempre y cuando esté justificado, no hay ningún problema. Ok, gracias. ¿Algo más? Doctor, yo. ¿Quién habla? Fernando. ¿Qué pasó, Fernando? En la cuestión del censo, el día de ayer en la sección donde dice ingresos nos pedía la doctora que le pusiéramos la fecha que ingresó a todos los servicios y en los servicios que se fueron cambiando. Pero ya preguntando a la doctora del siguiente turno, me comenta que no es necesario. La pregunta es qué indicación se tiene que acatar. No entendí. ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Es que en la sección del censo, donde ponemos la fecha que ingresó el paciente, nos pidieron que ingresáramos la fecha de cuando ingresó al servicio, pero aparte también que agregáramos las fechas en las que, por ejemplo, estuvo en admisión continua y si estuvo en otro piso o en otro lugar, que las pusiéramos todas ahí. Pero la doctora del turno que seguía, le pregunté y me comentó que únicamente bastaba con el que entraba al servicio ahí, por ejemplo, al 24, que es en el que estoy. La pregunta como tal es, ¿qué orden es la que debemos de acatar? ¿O es modificable con cada... Yo estoy totalmente de acuerdo en que no es... No,